Este, Vamos a tener este tiempo de un foro breve. Antes que comience a compartir con ustedes el foro, deseo que podamos leer en ese momento la palabra. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Leamos juntos la palabra. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Como ustedes saben, ¿no? Mi nombre es Ubaldo, en completo sería Moreno Juárez. Vengo de México, soy de México. Vengo de una familia también indígena. Nací en ese lugar. El momento que nací, 3 meses después salir de esa región por cuestiones de migración, ¿no? De mis padres. Llegué al norte de México y crecí completamente en ese lugar que se llama Ensenada. A los 4 años yo conocí a una misionera coreana y conocí en ese entonces también al pastor que es mexicano. En ese lugar en donde no había nada, la verdad, tal vez habrán que 10 casas, tal vez, menos, más. En ese lugar llegaron el pastor y la misionera a hacer evangelismo, ¿no? Estaban compartiendo el mensaje, y en ese camino me encontré con ellos también. Desde entonces comencé a asistir a la iglesia, que serán 4 años aproximadamente, y así sucesivamente. Pasando el tiempo en una escuela dominical, Dios da la palabra, pone su palabra en mi corazón, que puedo decir que es la palabra para toda mi vida, ¿no? Que es Mateo capítulo 13, versículo 23. Antes de esto habla sobre las 4 tierras. Aquella semilla que cayó en pedregales, en espinos, cerca del camino y en tierra fértil. En especial, Dios da esa palabra de la tierra fértil, ¿no? A mi corazón. El contenido de este versículo habla de aquel que escucha y entiende la palabra. En otras palabras, no es que yo elegí eso, sino que fue Dios quien me dio esa palabra, ¿no? Como leímos hoy en Jeremías capítulo 1, versículo 5, Él ya nos conocía, aun cuando nosotros no habíamos conocido nada, ¿no? Él ya nos conocía a nosotros. Pasa el tiempo, yo crecí en la iglesia cristiana también, pasé por esa etapa de adolescencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el comienzo, puedo decir que el comienzo o el itinerario para que yo llegara hasta acá a entrenar a Corea fue en el año 2016, será aproximadamente. Ciertamente yo ya había leído la Biblia en completo una vez, y en ese tiempo también leía libros cristianos. Me gustaba leer libros cristianos y a la vez la Biblia, iba leyendo a la misma vez. Pero llegó un punto en el cual estaba leyendo tanto ese libro y a la vez estaba leyendo la Biblia, y específicamente es en Lucas capítulo 24. Si me quieren acompañar, vamos a Lucas capítulo 24. Y específicamente habla sobre esta parte, ¿no? En donde dice el camino a Emaús, después de la muerte, y luego viene la resurrección de Jesús. Pero en el versículo 26 y 27 dice así: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En otras palabras, Jesús, ¿no? Hablando a estos discípulos, ¿quién era él? Cuando vino esta palabra a mí en ese momento, dije, hasta ahora había escuchado de Jesús, había escuchado de lo que todos nosotros escuchamos en las escrituras, ¿no?
pero yo estaba en ese estado en el cual ciertamente también Dios me había dado su palabra, recibía la palabra, pero ahora este fue el comienzo o el punto de cambio que Dios dio para mi vida. ¿En qué sentido? En centrarme solamente en comenzar a ver las escrituras centrado en Cristo nada más. Ahí comenzó todo. Ciertamente ya había comenzado anteriormente, ¿no? Pero ese fue un punto de cambio también para mi vida. Desde entonces comencé a orar: Dios, permíteme conocer quién es Cristo. Que no solamente sea un conocimiento intelectual, sino que sea una realidad para mí. ¿Quién es Cristo? Y por muchos días, semanas y meses oré solamente centrado en eso. Quiero conocer a Cristo. Y así sucesivamente seguí orando. En la iglesia donde yo estaba, en ese entonces el pastor comenzó a transmitir la palabra, el camino de salvación, las cartas del evangelio, y decía: por eso es Cristo, por eso es Cristo. Continuamente escuchaba esto, pero comenzaba podemos decir, ¿no?, un deseo en mi corazón de querer proclamar esto también, pero que no todo terminara ahí, sino que hubiera un propósito para mi vida. Comencé a orar ante Dios. Sí, soy hijo de Dios, tengo la salvación, pero ¿cuál es el propósito por el cual he de vivir? Comencé a orar ante Dios. Ahí también en ese tiempo es restaurado este llamado que Dios había puesto ya en mi corazón desde niño de ser pastor. Comienzo a orar centrado en esto, porque sin dirección a veces podemos estar como que vagando, ¿no? Ciertamente tenemos el evangelio, tenemos la palabra, y Dios nos permite experimentar su propia palabra que es viva y eficaz en nosotros, pero si no tenemos un objetivo, una dirección clara o el propósito por el cual hemos de entregar toda nuestra vida, siempre vamos a estar vagando, siempre, aún dentro de la iglesia, aún poseyendo el evangelio. Desde entonces comencé a orar: este es el propósito, ahora qué es lo que he de hacer, ¿no? Continuamente recibiendo guía y siempre a través de la palabra y la oración. Llegó el horario, ¿no?, en la cual Dios da la palabra, y también es evangelización de México y de Latinoamérica. Ahora ya está el dibujo incompleto, ¿no? Evangelización de México y Latinoamérica era el objetivo, pero ahora ¿cómo se tenía que realizar esto? Comencé a pensar mucho, comencé a pensar en los métodos humanos, ¿no? Y comencé a leer libros sobre avivamientos, libros sobre personas como L.D. Moody, ustedes conocen sobre él, ¿no? O por ejemplo en Inglaterra, John Wesley, también sobre él, cómo ellos conllevaron estos movimientos de avivamiento. Y dije, tengo que hacer un movimiento de avivamiento, ¿no? Un movimiento de avivamiento para México y Latinoamérica, y entonces puede llegar la evangelización de estos campos. Pero continuamente recibiendo guía, Dios me dio la gran bendición de poder llegar a Corea. En ese tiempo yo no quería venir a Corea. Muchas personas ciertamente querían venir a Corea, yo no quería venir a Corea. Hasta incluso oré ante Dios: Dios, no dejes que vaya a Corea. No quiero ir a Corea. Si tú levantases a Wesley, a L.D. Moody en sus campos, ¿no me puedes levantar a mí aquí donde estoy yo, aquí en México? ¿No puedes hacer eso? Yo así hablaba sinceramente con Dios, ¿no? Negociando tal vez, no sé. Hablaba con él y dice: tú puedes hacer eso, ¿por qué tengo que ir hasta allá? Si voy allá tengo que estar en una nueva cultura, nuevo idioma. En otras palabras, ¿para qué batallar tanto? ¿Verdad? Ya después Dios comienza a ordenar todo, igual a través de la palabra, la oración. Y dije, está bien, voy a ir a Corea, pero ahora, ¿cuál es el objetivo por el cual tengo que estar en Corea? La única palabra que Dios me da fue grabar, enraizar y personalizar el evangelio. Solamente me dio esa palabra a través de ¿qué? Del mensaje de púlpito. Llego a Corea, llegué exactamente en la conferencia mundial de los misioneros. Después de ahí entro ¿cómo se llama? A los 40 días de entrenamiento de Latinoamérica. No hubo descanso para mí, para nada. Y luego entro directamente a la casa de misión.
Y no había terminado el entrenamiento de 40 días cuando entro directamente a estudiar el idioma coreano en la academia, en la universidad de Keimyung. Y se acaba el entrenamiento, se van las personas, caigo en un estado en el cual caí como en melancolía, ¿no? No tenía fuerzas físicamente, espiritualmente menos. Literalmente estaba tirado en el suelo, pero lo único que hice fue escuchar la palabra. Fue lo único que hice. Después comienzo a ver el ritmo, ¿no? El estilo de vida aquí en Corea. Todo es diferente. Primero, los días sábados tenemos que escuchar el mensaje núcleo. ¿Yo por qué tengo que escuchar el mensaje de ese viejito? Decían, ¿no? Tengo que leer la Biblia y investigar y examinar. Y lo que él dice es casi lo mismo de cada fin de semana, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en el cual yo mientras pensaba eso, el mismo pastor Ryu decía, a un árbol, mientras les echas agua, ¿qué dice? Va creciendo, ¿no? Aunque sea la misma agua, va creciendo. Cuando yo recibí esta pequeña parábola, entendí, por eso tengo que escuchar el evangelio. Más y más escucho el evangelio, yo soy el que tengo que avivarme más y más. Si no me estoy avivando, el problema no es el mensajero ni el mensaje, soy yo mismo. ¿En dónde está mi interés? En ese entonces yo tenía mucho así como de, ¿a qué? Investigar, ¿no? Teológicamente, bíblicamente, los conceptos, o leer más la Biblia. Y no es malo, es necesario. Es necesario. Sin embargo, no era el horario para mí en ese momento. Vendrá el horario, pero aún no era el horario en ese momento. Después de que comencé a recibir gracia a través de los mensajes del culto núcleo empresarial remanentes, hasta ese entonces solamente eran esos, Dios comienza a abrir mis ojos, ¿no? Mi campo. ¿Cuál es el campo? La universidad. Comienzo a orar por ese lugar. En ese entonces, durante el tiempo que yo estudié el idioma coreano, nunca me encontré con ningún latino. Aparte del chileno con el que estudié y una brasileña que estaba en ese entonces en la iglesia de Gracia. Pero fuera de ellos no me encontré con nadie más. Y yo oraba, Dios, permíteme encontrarme con la gente de Latinoamérica, ¿no? Oraba continuamente. Al principio, antes de que empezara la clase, normalmente empieza a las 9 de la mañana. Al principio llegué 15 minutos antes para poder llegar a orar. Aunque fueran 5 minutos, brevemente oraba. Y así sucesivamente, y un día llego y ya estaba un chino estaba ahí y dije, caray, ¿a qué hora habrá llegado? Dijo, ahora voy a llegar 25 minutos antes, ¿no? Y ya estaba el chino y dije, ¿y este está durmiendo aquí o qué? Y comencé a llegar a las 8:20 exactamente para tener ese tiempo de oración, ¿verdad? Ese tiempo de oración dentro de la academia, solamente oraba por compartir el evangelio y por encontrarme con personas en Latinoamérica. Oré por casi un año, no me encontré con nadie. Termina mi tiempo de estudiar el idioma coreano, que sinceramente solamente aprendía lo que aprendí en ese momento, pero después se me olvidaba todo. No es que mejoré mi escritura o los términos que utilizaban, o mucho menos ¿cómo se llama? Los métodos, ¿no? La gramática. No, se me olvidó todo. En otras palabras, estaba en el suelo en el coreano. Y así estaba viviendo aquí en Corea. Pasa el año 2019, entro al seminario teológico. Ni un poquito de coreano bueno, solamente lo básico, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y ya, nomás hasta ahí. En ese tiempo de estudio, durante casi más de 6 meses, solamente estando en el seminario, fue un dolor de cabeza. Fue mucho cansancio. Solamente por escuchar el coreano. Solamente por eso. Y hasta el punto que decía, ¿qué hago aquí? Venía esa incredulidad, ¿no? Nuevamente. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Dios siempre da su palabra. Pero durante ese año me fui adaptando más. El primer año fue un tiempo de adaptación. El segundo año también fue un tiempo de adaptación.
Primero, a la comida, a la gente, al sistema mismo de la misma iglesia. Porque el lugar donde yo llegué fue directamente a la iglesia de Hannah. De ahí no conocí a otra iglesia. De ahí yo venía de una iglesia muy pequeña, tal vez de 10 a 15 creyentes. Y el contenido de los mensajes de Pastor Río no los escuchaban los sábados. Solamente era mensajes domingo, martes y jueves y ya. Pero de ahí no más. Y entonces todo fue un cambio para mí. Todo fue un gran cambio. Esta era una iglesia grande. Eso conlleva una responsabilidad. Pero aún recuerdo lo que me dijo la misionera antes de venir a Corea. No solamente vas a Corea por ir, sino que tú eres la imagen de México. Tú eres la imagen de Latinoamérica. Y a causa de ti, o se pueden abrir más puertas, o se pueden cerrar más puertas. Me puso una pesadez más. En otras palabras, es una responsabilidad. Me dijo, yo cuando volví nuevamente a Corea después de llegar a México, pasaron 8 años. Si es necesario pasar 8 años para que tú vuelvas a México, tienes que estar 8 años ahí. Normalmente los latinos siempre se mueven por las circunstancias. Son muy emocionales. No resisten nada. La imagen que tienen los coreanos de los latinos es, primero, siempre quieren recibir ayuda. Segundo, muy emocionales. No resisten. No solamente esto, claro, es tener el pacto, ¿no? Es importante, pero no resisten. Y luego dejan todo, toda la devoción que hace la iglesia por uno, lo toman como si fuera basura, lo botan y desaparecen. Eso es lo que me dijo ella. Sí. A mí me habló fuerte, ¿no? Soy muy cercana a ella por eso. Y yo cuando voy escuchando esto digo, está bien, está bien. Pero ¿por qué digo todo eso? Porque en ese segundo año fue un tiempo más difícil para mí también. Muy difícil. Yo no expreso mucho de las cosas que pienso o deseo hacer. Primero porque no quiero ser de tentación para otros, ¿no? Y segundo, también siempre quiero recibir guía a través de la palabra. Siempre. Porque al final Dios es quien me trajo, entonces Él se tiene que encargar de mí, ¿no? Entonces el segundo año fue un tiempo de adaptación todavía. Mi otra ventaja o desventaja es que no hablo inglés. Y para dar culto es difícil, la verdad. En los primeros meses el pastor me interpretaba los mensajes. Pasando el tiempo ahí ya me dejó. Ahora, ¿qué tenía que hacer yo? Escuchar solamente coreano. En el segundo año yo ya no escuchaba interpretación de los mensajes casi. Solamente era el mensaje púlpito, la interpretación para mí. De ahí todo lo demás lo tenía que escuchar o en coreano o en inglés, ¿verdad? Pero era más para hablar en inglés. Yo también me dormía en el tiempo de culto. Pero escuchaba el mensaje del primer culto y ya el segundo culto ya estaba dormido. Hasta ese punto era el cansancio. El tiempo de la tarde tenía que dar culto con la multicultura y era muy cansado para mí. Me estaba durmiendo también. En el tiempo del último culto, ¿no? Ahí ya llegaba con la intención de sentarme y dormirme. Por eso me sentaba hasta la última parte de atrás de los asientos. Me dormía. Hasta este punto es cansado, o era muy cansado para mí dar culto en el idioma coreano. Y no todo terminaba ahí, sino que terminando el último culto de aquí del día domingo, teníamos que ir a 20, 30 minutos fuera de aquí para dar culto con otros extranjeros. Mi día terminaba un poco tarde el día domingo, ¿no? Y así sucesivamente. Para el año 2000, terminando el 2020 aproximadamente, pues ustedes saben, ¿no? En ese año surge el coronavirus y todo esto. Y también yo estaba muy cansado, físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Claro, recibía la palabra, pero estaba muy cansado.
Y comencé a hablar con Dios. Le dije, Dios, permíteme ir 2 semanas nada más a México. Pasó una semana, dos semanas de oración. Dije, bueno, aunque sea una semana, permíteme ir a México. Una semana nada más. Y tú sabes que voy a regresar. Por cuestiones de visa, y en ese tiempo ya no había otra opción de ir a Japón ni a otro país. No tenía otra opción más que ir a México. Y pude ir a México una semana nomás. 5 días nomás en México. No dormí nada, lo disfruté, ¿no? Recibí nuevas fuerzas. Y aún no se había acabado el corona, pero tenía que ir otra vez a México. 2 veces pude ir a México. Yo nunca pensé que iba a ir por segunda vez en ese mismo año. Y fue un tiempo, pero también sabía el objetivo, ¿no? De que se iba, tenía que regresar, para ya no regresar en un largo tiempo. Está hablando de esta parte emocional que tenemos nosotros como latinos, ¿no? Familia, casa, amigos. En esa segunda ida que fui a México, ya no quise escuchar la palabra. Mi mente estaba, ahora lo que tengo que hacer es, primero, quedarme aquí y ya no volver. Estaba planificando, ¿no? Pero después, ¿qué pasó? Como Dios conoce mi planificación y mis corazones, todo lo que yo estaba pensando y planificando a través del pastor y la misionera, Dios comenzó a darme con todo. Dije, pero igual ellos son qué, decía yo, ¿no? Y a propósito no escuché el mensaje de la iglesia de Hanna. A propósito lo hice. ¿Por qué? Porque si recibía la palabra de Dios, Dios da la fuerza y la gracia, ¿no? Para que sigamos en obediencia. Pero el otro punto es que en ese año, después de regresar de México, yo tenía que estudiar a la vez en la universidad 2 años y a la vez estudiar el seminario teológico. Todo en coreano. Y con mi nivel de coreano yo no tenía la autoestima, ¿no? De querer estudiarlo, mucho menos. Por eso no quería regresar. No es que yo elegí estudiar esas 2 cosas a la misma vez. Dios permitió esa situación para mí. Y en el último domingo antes de regresar a Corea, en ese año 2020 a 21, dije, estaba en esa semana, ¿no? No escuchaba la palabra, a propósito lo hice. Pero no había paz en mi corazón. No había tranquilidad. Y en ese momento la pregunta que venía a mí, Dios, no soy feliz ni estando aquí con mi familia. Realmente mi verdadera felicidad está en donde está tu propósito, tu voluntad y tu plan. Fue la confesión que hice, escuché el mensaje y la palabra que Dios me dio en ese momento fue: el ángel de Jehová va delante de ti y detrás de ti. Fue la única palabra que Dios me dio para este tiempo de proceso que se venía, ¿no? Tomé la palabra, vine con toda la intención de que fracasaran todos los exámenes, de que fracasara la visa. Sinceramente, no hice nada. Venía con esa intención. Hasta este punto, entrenar aquí en Corea no es como todo el mundo lo piensa. Pero al final Dios ordenó todo y pues tuve que terminar, ¿no? Los 2 años de la universidad y también de del seminario. Eso fue otro tiempo de proceso. Me di cuenta de que ya estaba muy coreanizado porque estudié con vietnamitas y comencé a tener conflictos internos con los mismos vietnamitas. Y en ese momento estaba meditando en la palabra y decía Pablo, ¿no? Que con los griegos soy griego, con los judíos, con los gentiles, gentil. Cuando entendí, yo soy el que tiene que tener ese punto de cambio, esta renovación. También viene en ese mismo año 2021 comienza la casa de misión. Dije, voy a vivir con coreanos, todo va a estar bien, voy a hablar bien coreano, voy a mejorar con mi idioma. No.
Fue un tiempo de mucho conflicto interno. Me quejaba de todo. Los juzgaba y los criticaba a los seminaristas. Y así comencé a orar ante Dios. Dios, mira, siento esto y que quiero darle a esa persona, ¿no? Pero la palabra que Dios da en ese momento: ve 1 hora antes del culto. ¿Qué culto? En ese entonces yo asistía al culto de los niños, que empezaba más o menos como a las 8:30. 1 hora antes, aquí sería 7:30, ¿no? Entonces tenía que llegar a las 7:30. ¿Para qué? Para tener ese tiempo de oración. Tiempo de oración y recibir fuerza antes y orar, ¿no? Antes de dar culto también. Por eso digo que problemas, conflictos o crisis, siempre la respuesta está en la palabra. Siempre. Cuando tenemos conflictos, el problema no es la persona, eres tú mismo. Y en ese tiempo, pasa el año 2022, sigo en la misma casa de misión y comienzo a darme cuenta que era una persona un poco malagradecida, ¿no? ¿Por qué? Porque dejé escapar acción de gracias por las pequeñas cosas que Dios nos daba. Y ahí comencé a recordar lo que me decía la misionera. Dice: tú estás en Corea. ¿Quién de tu familia puede dar todo lo que tú estás recibiendo por ti? Ni el mismo gobierno te ayuda para que tú estés ahí. Ni tu propia familia te ayuda para que tú estés ahí. Más bien, aunque tú estuvieras en México, ni el gobierno ni tu familia te ayudarían para que tú estuvieras en ese proceso. Recordaba lo que ella me decía, ¿no? Y dije: he perdido mucho la acción de gracias. Malagradecido, ¿no? Es la palabra, creo. En ese entonces yo dije: Dios, ayúdame, quiero restaurar la acción de gracias en los pequeños detalles, en los procesos que esté pasando. Y comencé a orar. Desde entonces todo comenzó a ser un poco diferente para mí. Sí, miraba a las personas y venía ese como que conflicto, pero recuerda quién eres. Tiempo de renovación. Venía el tiempo de crisis, oportunidad para cambiar esta parte. Venían los problemas, busca la respuesta en la palabra. Continuamente, constantemente. En ese tiempo también, 2022, en mi vida había detestado tanto a una persona. Jamás había detestado tanto a una persona, hasta el punto de orar para que Dios matara a esta persona. Oré fervientemente para que Dios matara a esta persona. Sinceramente. Pero en ese momento que estaba orando y estaba llorando porque era tanto el enojo, el dolor, el odio que tenía por esa persona. La palabra que Dios me hace recordar es orar por los que os persiguen y amarlos, ¿no? Y la otra cosa era: ¿quieres ser un pastor que mata a los creyentes? No lo dices por palabras, pero tu corazón ¿cómo está? Desde entonces dije: Dios, desde ahora en adelante, no permitas que nunca ore por la muerte de una persona. Aunque esta persona me esté haciendo lo peor, no permitas que nunca ore por la muerte de esa misma persona. Al contrario, que sea el punto de cambio siempre para mí. Siempre. Que sea ese punto de renovación para mí. Desde entonces comencé a orar. Ya no oraba para que esta persona cambiara. Nunca oré por eso. Al contrario, solamente decía: Dios, llénala de tu espíritu. En ese tiempo que yo detestaba a esta persona, a través de esta persona pude escuchar la voz de Dios, el mensaje que Dios me dio. Porque también entré en un estado de conflicto, de crisis, no con esta persona, sino en general. Y escuché la voz de Dios a través de esta persona. Y ahí recordé ese pasaje, ¿no?, del Antiguo Testamento, cuando Dios usa un burro para hablar con un profeta, ¿no? ¿Y qué quiere decir con esto? Que nosotros muchas veces estamos ignorando el mensajero de Dios. No estamos escuchando la voz de Dios. Está el mensaje ahí, pero no estamos escuchando la voz de Dios.
Ay, para terminar, el entrenamiento aquí en Corea es lo más importante, es siempre estar en el culto. Eso debe ser la prioridad. Segundo, el entrenamiento. Tú no viniste a Corea para solamente quejarte, murmurar, ¿verdad? Tener conflictos, ¿no? Ayer lo decía el pastor, en el lugar de mayor dificultad es el tiempo de ¿qué? Formación de la fe, dijo. La fe. Realmente no tenemos fe nosotros. Somos influenciados por el ambiente que nos rodea, que se me habla bonito, que se me habla bien, que se me trata bien. No, fe no tenemos. ¿Fe en quién? En el Dios Trino. Esa es la fe que Dios está buscando en los remanentes de todo el mundo, no solamente de Latinoamérica, en todo el mundo. La fe de que Dios Trino está junto conmigo y que Él mismo permite esta situación. ¿Para qué? Para que yo pueda formar esa fe también. Por eso el entrenamiento aquí en Corea, meditando, ¿no? Porque sinceramente no quería pasar aquí, porque desde ese 2022-2023 dije, Dios, ya no quiero hacer foro, ya estoy cansado de hacer foro, de mi vida personal, estoy cansado ya. No me permitas pasar ya, jamás. Claro, Dios no nos hace caso, ¿no? Él nos va guiando dentro de su horario. Pero ¿por qué quiero decir todo esto? Lo más importante es que continuamente a través del culto y el entrenamiento cambiemos lo que está grabado, enraizado y personalizado incorrectamente en nosotros. No nos damos cuenta porque estamos en la familia, no nos damos cuenta porque estamos en la iglesia o en la sociedad que nos rodea. Pero hay muchas cosas incorrectas en nosotros, que no es el deseo de Dios. Por eso, entrenar en Corea es culto y entrenamiento. Lo básico, ¿qué será? Los mensajes de los días sábados. Es lo más básico. Escuchar los mensajes de los días domingos. Es lo más básico para el entrenamiento. Y también, en este caso, aquí en Corea se entrena como 2 veces los días martes, ¿no? 2 veces por mes. Ahí también. Es entrenar en eso. No hay excusa. Bueno, al menos yo no puedo tener excusa para no entrenar. Quisiera tener muchas excusas, pero no puedo tener excusa. El hecho de que nosotros ya estemos aquí en Corea, eso por sí mismo nos conlleva a no tener excusas para no entrenar. ¿Por qué? Porque el hecho mismo de que la iglesia te haya llamado permite que tú estés aquí entrenando. Eso significa que ellos ya se están encargando de todo. Incluso en la parte económica, ¿no? Tenemos que pagar para los entrenamientos. Pero no hay excusa para no entrenar. Porque la misma iglesia ya permitió que tú estés aquí. Realmente, ¿quién de nosotros, o bueno, yo al menos yo con mi propio dinero, yo no estoy entrenando acá? Si hablamos de eso, ¿no? Entonces, no puedo tener excusa para no entrenar. No, siempre el culto y el entrenamiento. Y dentro del culto siempre está la palabra, la oración, la alabanza, pero también el diezmo, ¿no? Las ofrendas. Los latinos no ofrendan. Los latinos les duele ofrendar. Que porque no tengo mucho. Es mentira. No quieren ofrendar. No quieren diezmar. Porque es algo, como dijo hoy el pastor, ¿no? En el comienzo, es algo que ya se nos ha enseñado por años. Recibir. Pero dentro del culto es tu confesión de fe, la ofrenda, el diezmo. Que con $5 voy a ofrendar, hazlo con $5. ¿Cómo podemos enseñar formar los remanentes o levantar otros remanentes si no podemos hacer lo básico que incluye dentro del culto y el entrenamiento? Estamos hablando de la evangelización de ¿qué? No solamente de Latinoamérica, ¿no? Sino 2, 3, 7 naciones, 5,000 tribus. Hay que ser más realistas. ¿Cómo podemos ir a esos lugares? No podemos estar dependiendo de las iglesias coreanas. Los remanentes se tienen que levantar con la economía de la luz. Los seminaristas tienen que saber ofrendar también. Ay, porque soy seminarista, siervo de Dios, soy levita, no tengo que ofrendar. No, eso es mentira. Es una mala ideología eso.
Al contrario, porque eres levita, tienes que ofrendar más que otros. Porque eres seminarista, ofrenda. Siempre con la oración para el evangelismo, las misiones y para levantar la siguiente generación. Quería hablar otras cosas, pero me detengo hasta acá. Al final, lo más importante, el entrenamiento siempre va a conllevar ese tiempo de formación de fe, dependencia de Dios, pero nunca ignorando a las personas que Dios ha puesto ante ti. Dios nos bendice a través de las personas. Dios nos da su palabra a través de las personas. Siempre ten ese tiempo de restauración de acción de gracias a través del culto y el entrenamiento, porque eso es lo que va a preparar nuestro recipiente para lo que Dios desea conllevarnos. Sí, gracias por el tiempo que me han permitido. Me pasé un poco de tiempo. Sí, hasta aquí termino. Gracias.